Bueno, buenas noches. Nuestro último encuentro de Casos y Lógicas viene con algo nunca ocurrido hasta ahora en Apola, que es bueno, la idea de trabajar un texto, no un texto clínico, un texto, y por supuesto esto abre el debate que no me voy a tener ahora, pero es un viejo debate que tenemos, si se puede considerar un caso clínico, se puede considerar equivalente a un caso clínico, una lectura sobre, por ejemplo, un texto literario, ¿sí? Efectivamente no es un caso clínico, no se trata de un análisis, pero me parece que acá podría venir bien un poco las observaciones que hace Lacan en psicoanálisis y criminología, ¿sí? Me parece que se puede aplicar de alguna manera el psicoanálisis para pensar la coyuntura discursiva, ¿sí? de ciertas historias, de ciertos relatos, y en ese sentido no sería exactamente casos y lógicas, sino más bien me parece algo así como la lógica del discurso aplicado en relación a un relato. Inaugurado esto, yo creo que ya se abre la puerta para que podamos hacer algún comentario similar respecto de, por ejemplo, una película, una obra de teatro, etc. Era ahora, hace tiempo que yo tenía interés en pensar la actividad de casos y lógicas en relación a otros textos. Así que bueno, veremos cómo funciona, y queda por supuesto abierta esta discusión de que es un caso, si se puede pensar exactamente como un caso clínico, no si es exactamente lo mismo, yo creo que no. Pero bueno, eso no obstante no impide que se pueda hacer una lectura. ¿Sí? Bueno, los dejo con compañero Jorge Núñez y Federico Ludueña, que ya les dirán qué van a hacer. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, es un caso y no es un caso, porque el proyecto original no era presentarlo, el trabajo en este espacio, pero como juego iba a usar este mismo título. Y dado que no había presentaciones para casos, aproveché la oportunidad. El nombre del trabajo es, como caso, Helena de Esparta. Presenta Homero de Jonia, comenta Gorgias de Leontias. El asunto es así. Normalmente aquí en apertura lo que hacemos es que alguien que está trabajando con un paciente presenta un caso, lo comenta otro y a partir de ahí se trabaja. La idea es hacer una ficción como forma de presentación nada más, para poder pensar un tema. El tema originalmente, la idea que sostengo aquí es buscar nuevas formas de romper la extraterritorialidad, de cruzar esa frontera. Hay un planteo aquí en el programa de investigación de que, a partir de lo que plantea Lacan, de la extraterritorialidad, el tema es cómo cruzar esa frontera de ese territorio. ¿Por qué método? Uno estaría estableciendo un conocimiento de algo que está trabajado en otro lado. Bueno, ¿cómo se hace? Porque uno podría siempre plantear que no es lo mismo. Cuando uno compara, el tema, ¿cómo hacer esa comparación? Me parece a mí que para poder tomar material de otros trabajos que no tengan que ver con psicoanálisis, uno tiene que recurrir a la homología, no a la analogía. La analogía compara sustancias, la homología compara relaciones. Así como tal trabajo tal tema, relacionado con tal cosa, yo puedo establecer que entonces podemos alejarnos de la sustancia. Inclusive, dado lo que se está trabajando acá, a veces lo que se habló recién, del tema si se usan conceptos como falo u otros conceptos que ya tienen historia, me parece a mí que también podemos romper esa idea de extraterritorialidad, que se rompería con una interterritorialidad, y pensar en cambio en una intertextualidad. Si vamos a hablar de territorios, me parece que quedamos en lo sustancial. Bueno, y sería comparar o trabajar con otros discursos. La idea es evitar cierto aislamiento, trabajando con otros postulados que no serán solamente de otras ciencias, sino también de otras épocas, y poder plantear que la priorización del discurso
provocando un efecto en el sujeto, ha estado trabajando siempre. El tema es que a veces ha quedado tapado por otras líneas y seguramente lo vamos a encontrar en la sofística, que ha quedado muy dejada de lado a lo largo de la filosofía. Me parece a mí que se trae de nuevo a la luz con Lacan, pero con la antifilosofía también, con la lingüística. Se le vuelve a dar una importancia de algo que quedó en un costado. Parecía que todo lo que fue sofística eran un montón de falseadores, porque plantean que nada es. Bueno, nosotros también planteamos algo parecido. Y seríamos unos falseadores también en ese caso. Lo que intento trabajar acá es un caso, una situación en la historia y mitológica, que es el caso de Helena. Y cómo fue relatada la situación y cómo se podría ver de otro ángulo. Para hacer esta intertextualidad, esta extraterritorialidad, uno puede buscar muchos temas, la noción de sujeto, la noción de responsabilidad subjetiva. Esa llamada responsabilidad subjetiva creo que es el tema que se puede trabajar acá, viendo cómo era tomado por otros autores que uno no esperaría. Así que bueno, arrancamos con esa idea. Un poco me parece que habría que hacer algo de historia, contar un poco la historia de Helena, por comentarios o por películas. Uno tiene alguna cierta noción. Pero les daría dos ideas para poder imaginarnos y poder mantener una concordancia de lo que estamos hablando. Hay dos textos de Homero, la Ilíada y la Odisea, que trabajan el tema de Helena. Primordialmente en la Ilíada. La idea de Ilíada es que hay una persona, hay una mujer que se llama Helena, que estaría viviendo con su pareja Menelao, y un buen día cae un príncipe extranjero, que sería París, que viene de Troya. Sería Jonia eso, sería Turquía. Y en un momento en que se ausenta Menelao, París se enamora de Helena, se la lleva a su ciudad, es Troya, y bueno, Menelao la va a recuperar con la ayuda de otros miembros de la aristocracia espartana, ocasionando la guerra de Troya. Entonces el problema que nos encontramos es que hay un gran proceso de culpabilización de Helena en el mismo texto de Homero. Y yo les traería unas ideas que hay con respecto a Helena, porque la idea es trabajar, como les decía antes, con la idea de responsabilidad subjetiva, o si la responsabilidad está en otro lado. Así que les comento algunas ideas. Primordialmente lo que se plantea con Helena, estoy con Homero, tanto en la Ilíada como en la Odisea. En la Ilíada hay una mención sobre que por culpa de ella, por causa de ella, muchos perecieron. Si vos podés poner el número 3. Ahí dice, oh dioses, hija de Zeus, que lleva la égida, se refiere a Helena, indomable deidad, huirán los argivos, son los espartanos, a sus casas, a su tierra, por el ancho dorso del mar, y dejaron como trofeo a Príamo y a los troyanos, a la argiva Helena, por lo cual tantos aqueos murieron en Troya. Ya tenemos ahí una noción de que por ella murieron. Esto es relatado también en el 4. No es extraño que troyanos y aqueos, de buenas grebas, por una mujer tal estén padeciendo duraderos dolores. Tremendo es su parecido con las inmortales diosas al mirarla, pero aún siendo tal como es, que regresen las naves y no deje futura calamidad para nosotros y nuestros hijos. Esto es ya el regreso de Helena, porque cuando Menelao termina entrando a Troya con
con el juego que hacen con el caballo, logran entrar, bueno, con una idea que propone Odiseo, que es el que tiene esas tretas, se la lleva de nuevo. Son un montón de comentarios que siempre vemos que tanto a la salida como al retorno, ella es la culpable de esta guerra. ¿Por qué estoy trayendo este planteo? Porque ella sería la culpable de la destrucción de Troya, la muerte de muchos griegos, no solamente mueren griegos y troyanos, sino muchos héroes. Y como juego les propongo qué es lo que puede ejercer en alguien sentirse culpable de algo. Entonces ahí lo que yo querría plantear es que no solamente está en Homero. Esto forma parte de una idea que está también de la misma época, que es esto de la responsabilidad subjetiva que mencionaba recién. De hecho, hay algún que otro intento. Hay un poeta, Tisias, que tiene un texto que es Helena, otro se llama La destrucción de Troya, en que establece todas estas críticas. Ella es la culpable de lo que le está pasando. En un momento escribe otra obra que se llama Planidonia. Planidonia sería como un arrepentimiento. Sería otra historia, literalmente. O una historia contada de nuevo, en donde dice que no es así. Realmente lo que pasó es que no fue Helena la que provocó todo esto, porque de hecho ella nunca fue a Troya. Quien fue a Troya fue un fantasma que hizo todo esto. Con lo cual, si lo pensamos bien, no hay ningún cambio. Está bien, fue otra persona, no fuiste vos, fue tu fantasma el que provocó todos estos males. Inclusive después hay autores posteriores, Platón lo menciona. Este arrepentimiento fue causado porque con esos textos tan duros con respecto a Helena, Helena lo deja ciego. No se sabe bien por qué Helena tendría esos poderes, porque ella es hija de un dios, es hija de Zeus. Pero no es diosa, es inmortal, es una persona pero inmortal. Y no vi en ningún lugar que tuviera poderes. Pero bueno, la cuestión es que lo deja ciego y él, como rito, para poder limpiarse, como catarsis, escribe esa obra. Gracias a que él escribe, Helena lo perdona y vuelve a recuperar la visión. Por supuesto, una preguntaría cómo lo escribió, pero bueno, se lo habrá dictado a alguien. Pero la idea es hacer una nueva obra, desresponsabilizándola, pero suena a hecho político, o sea, decirle a alguien, no fuiste vos. Pero que hay un sujeto que causó todo, se sigue manteniendo. Está bien, no se llamará Helena, se llamará el fantasma de Helena. De hecho, hay un encuentro entre Helena y alguien combatiente que vuelve de Troya, en la que Helena misma se agarra la cabeza pensando lo que hizo esta otra. Pero yo les decía que podríamos pensarlo esto de la responsabilidad en esa época primero. En el mismo Homero encontramos que la responsabilidad es compartida por los dioses. ¿Podés buscar el 17? Esto es la Odisea y es, creo que es Zeus el que lo está diciendo. Ay, ¿cómo culpan los mortales a los dioses? Pues de nosotros dicen, proceden los males, pero también ellos por su estupidez soportan dolores más allá de lo que les corresponde. Tenemos otro autor que es interesante, no es muy conocido, Alcmeón de Crotona. Es un filósofo pitagórico y él dice que los males y los pensamientos están todos en la mente. Por supuesto también lo va a decir Hipócrates, que habla de que no hay enfermedades sagradas, que todo es causado por las miasmas o por el cuerpo. Bueno, es la perspectiva médica, que hay que buscar ahí. Siempre estamos buscando adentro. También lo podemos ver más adelante, tanto en Descartes como en Freud, pero yo preferiría no tomarlo, el tema de responsabilidad subjetiva, sujeto de la ciencia, pero es un tema muy trabajado. Así que vuelvo atrás, me quedaría en la edad antigua. Y hay un texto de Aristóteles, que es Ética Nicómaco, en donde está trabajado el tema de la responsabilidad individual. Y eso lo va a traer el compañero. Acá estamos con Jorge.
que vale decir, Jorge es un fenómeno de intelectual, o sea que es un lujo compartir acá la mesa y la charla. Y además, aquí, con respecto a Aristóteles, la Ética Nicómaco, particularmente interesante, desde la perspectiva de Jorge, porque él trabaja con imputabilidad. Entonces, algunas ideas de la Ética Nicómaco, más fuerte, más arriba, más abajo. Pero es el volumen del micrófono, ¿eh? ¿O no? ¿Sí? Ahí va. La Ética Nicómaco tiene algunas de esas ideas muy interesantes. Dos cositas nomás vamos a mencionar. Una que creo fundamental para desambiguar a Aristóteles de el resto de las falsas atribuciones que se le hacen a Aristóteles. Por ejemplo, con respecto al bien. Aristóteles dice, establece en un concepto que él llama la función del hombre, que la felicidad no es un estado del alma, es una actividad del alma. Y tampoco es cualquier actividad, es una actividad que va conforme a lo que necesita el objeto a ser producido, no al capricho del individuo, sino que debe estar el individuo inserto en un sistema. Y él lo dice más o menos con estas palabras, que le voy a traducir, lo tengo en inglés, no es lamentablemente una edición de Decker, esta no tiene la paginación de Decker, pero bueno, está buena la traducción. Así que yo retraduzco del inglés. Es la función de un arpista tocar el arpa, y es la función de un buen arpista tocar el arpa bien. Siendo esto así, si definimos la función del hombre como un tipo de vida, y esta vida como una actividad del alma o un curso de acción en conformidad con la razón, si la función del hombre es una actividad tal, y si todo es realizado con éxito, entonces estamos en presencia de la excelencia. Se actúa de acuerdo a la excelencia propia de la actividad que se trate, ¿no? Entonces, se sigue que el bien del hombre es una actividad del alma de acuerdo, aquí dice virtud, que es la traducción habitual, pero es arete, que es la excelencia. Esto es una precisión que hacía siempre Ricardo Cuasnicú. Entonces, nuevamente, el bien del hombre es una actividad del alma de acuerdo con una arete, con una excelencia propia de una actividad específica. O si hay varias aretes o virtudes, de acuerdo a la mejor o a la más completa. Pero es necesario agregar las palabras en una vida completa, porque así como una golondrina no hace verano, así también un día o un corto tiempo en la vida de un hombre tampoco hace un hombre feliz o afortunado. Y da otros ejemplos muy interesantes. Esto lo resumimos con este poema de Borges, quizás uno de los mejores de Borges. Este era un poema favorito de José Sbarra, un autor del under porteño que les recomiendo que lean o que vayan a ver la obra de teatro que ahora está girando por Buenos Aires, que se llama Marc la sucia rata. Borges dice así en Los Justos, poema breve, con una estructura muy sólida. Dice: un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez, el ceramista que premedita un color y una forma, el tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada, una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto, el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Este es Los Justos de Borges, que
creo, sintetiza la idea de la función del hombre de Aristóteles. En especial, José hacía siempre referencia al verso que dice: el que acaricia a un animal dormido. José decía que cualquiera acaricia a un perro para que te haga fiestas, para que te mueva la cola y te manifieste su cariño. Pero si acaricia a alguien a un perro dormido, lo está haciendo por la transmisión de su amor hacia el perro, sin esperar nada a cambio. Vale decir, por la excelencia propia de la acción, la función del hombre, en ese caso. Entonces, eso por un lado, Aristóteles, que no decía lo que dicen por ahí del bien supremo y todo eso. Y por otro lado, lo que concierne a Helena, que es qué significa ser responsable. Para Aristóteles, la elección es el apetito deliberado de las cosas que dependen de nosotros. Esto son algunos fragmentos de la Ética Nicómaco. Libro 3. Si van a leer un poquito de la Ética Nicómaco, la función del hombre está un poquito antes, pero el libro 3 contiene todas las ideas esenciales de lo que se refiere a responsabilidad y a libertad también. La elección es el apetito deliberado de las cosas que dependen de nosotros. Aristóteles dice que no hay elección moral si estamos tratando de hacer algo que no es posible realizar. Solo hay elección moral acerca de las acciones que está en nuestro poder realizar. Epicteto lo ejemplificaba diciendo un círculo de tiza. Alrededor nuestro, ahí dentro podemos hacer las cosas que necesitamos. Entonces, el objeto de la acción moral es un objeto sobre el cual hemos deliberado y hemos concluido que va a ser objeto de la elección. Pero, ahora bien, ¿cómo llega a ser ese objeto de la deliberación? ¿Cómo llega ahí? Aristóteles no lo dice, pero muy probablemente sea a través de una alteridad, deseo de los padres, un orden institucional, por ejemplo, esto lo digo yo. Entonces, si el sujeto es responsable de su acto porque ha deliberado sobre su elección, ¿es responsable del objeto de la deliberación sobre el cual no ha deliberado? Esta sería la versión que ahora va a continuar Jorge con su análisis del encomio de Helena. Esa pregunta: ¿es responsable el sujeto si no ha deliberado sobre el objeto que le toca en suerte? Bueno, lo que mencionó Federico al principio, cuando hablaba de la virtud, ¿cómo se entiende? Si se entiende por virtud o se entiende por excelencia. Es muy importante eso porque es el gran conflicto entre sofistas y filósofos. Luego vamos a llegar a eso. Los vuelvo atrás. La idea era pensar alguien que ocasionó un gran mal, que se dice que ocasionó un gran mal, que coincide esta idea que presenta Homero como alguien que causó un problema tremendo, una guerra que duró 10 años, con muchas muertes, con muertes de seres humanos, de héroes que tienen una categoría especial. Bueno, la idea es la siguiente. Vamos a llevar a Helena a análisis. O sea, vamos a pensar cómo podría pensarse una situación en la que Helena recurriera a un análisis. ¿Y a dónde iría? ¿A qué consultorio iría? Bueno, no existía el psicoanálisis. Pero sí había alguien que era un sofista, por eso menciono lo de la virtud, que es Antifonte, que él tenía un consultorio que curaba los males con el poder de la palabra. Lo tenía en Corinto. Vamos a ver un poco cómo le iría. Porque yo les mencionaba recién que puede haber alguien culpabilizado. Hay que ver qué piensa esa persona, si acompaña o no acompaña esta idea. Bueno, vamos a escuchar qué diría Helena, porque lo que dijimos ahora, yo no pude traer tantas citas porque se nos va el tiempo, pero una lista larga de acusaciones, de que es una perra, que sería desvergonzada el concepto, que causó la muerte de muchas personas, traidora, un montón de cosas. Pero veamos si realmente, ya sabemos que Homero está dentro de lo que se pensaba en aquel momento, que la responsabilidad es del hombre o compartida por los dioses, pero vamos a ver qué pensaba Helena de esto. Esta idea que yo traigo acá, de que
Antifonte tenía un consultorio. Se me clavó la computadora, un segundo. La tenemos primero, si podés ponerla. Esto es de Filóstrato de Atenas, en Vida de los Sofistas, el 19. Habiendo sido persuasivo en grado sumo y apodado Néstor por saber convencer hablando de cualquier cosa, anunciaba audiciones quitapenas, en la idea de que no era tan terrible la aflicción de quienes se la iban a contar que no se la pudiera arrancar de la mente. Vemos también en el 20, Vida de los 10 oradores áticos. Esto es de Pseudo Plutarco. Aclaro quién es Pseudo Plutarco, no es nadie. Son textos que no se reconoce bien el autor, que en algún momento se atribuyeron a Plutarco, pero no es Plutarco. Pero un libro de él es Vida de los 10 oradores áticos. Tal vez, ¿no? Dice así: en Corinto puso una consulta en una casa cerca del mercado y escribió en la puerta que curaría con sus palabras a todos los que se sientan agobiados por las penas, y, haciendo preguntas, encontraba las causas y consolaba a los deprimidos. También en Vida de los 10 oradores áticos, la 21, se dice que compuso tragedias personalmente con Dionisio el tirano, y que, estando todavía dedicado a la poesía, se inventó una técnica de quitar las penas, se llama alupias. Entre paréntesis, van a ver muchas veces que se escribe tecné, se pronuncia tecné, porque es la traducción francesa, que si no tiene que tener el acento para que se pronuncie, pero es tecné. Entonces tenía una técnica para trabajar con la terapia, una terapeia para los enfermos por parte de los médicos. Y en Corinto, habiéndose preparado un local junto al ágora, puso el anuncio de que podía curar a los apenados mediante razonamientos, e informándose de las causas, reconfortaba a los afligidos. Pero considerando que esa técnica era inferior en su valía, se pasó a la retórica. O sea, hace un tiempo que lo ejerció. En el Suda también está mencionado, también lo menciona, en Cármides lo menciona Platón, en Historia de la Filosofía Griega de Gurtje también está, Pedro Laín en Tralgo lo trabaja especialmente, los ubico. Es la curación por la palabra en la antigüedad clásica. Bueno, la cuestión es que ya sabemos que tenemos algo inculpabilizado, el consultorio lo tenemos, y como es sofista, vamos a ver qué podría ponerle esta persona. Una aclaración importante: ¿dónde estaría la diferencia? Ahí está lo que mencioné de la virtud. Si pensamos en virtud, suena a mujer virtuosa, suena a algo que se tiene, y al que de ser bueno, ser muy ético. Y el tema es la excelencia, hacer las cosas con calidad, hacerlas bien. La postura de Platón, la de Aristóteles, la de la otra línea, es que no es así. Lo que no es así no es que no se puedan hacer las cosas bien, hay quienes sí pueden. Pero los que lo pueden hacer es porque ya lo tienen adentro, ya tienen esa capacidad. Los sofistas, en cambio, piensan que se puede enseñar. Se supone que en cualquier estudio alguien nos enseña virtud, en el sentido de excelencia, o sea, poder hacer las cosas mejor. Ellos decían que se podía enseñar. Platón, hay también un problema político, hay el lado democrático, el lado oligárquico. Platón estaba al lado oligárquico. Decía que no, que eso se tiene que tener, y que estaba mal enseñar por dinero. El tema es claro, notarán que si no se puede aprender la excelencia, y aparte si no se puede enseñar cobrando, está solamente para los que lo tienen de entrada. El que lo enseña tiene que tener un capital económico tal que no necesita ganarse la vida con eso. Si se dan cuenta, lo que se está discutiendo es si es cierto que lo que natura non da, Salamanca non presta. Lo que están diciendo los sofistas, somos Salamanca. Nosotros podemos enseñar eso. Esa aclaración es importante para saber de quiénes hablamos y quizá quitar ese velo de gente, de negociantes, de chantas que pueden tener a lo largo de la historia los sofistas. Entonces les decía, bueno, el consultorio lo tenemos, les decía que Antifonte era un sofista. Los sofistas lo que piensan, primero son maestros de retórica, pero algo importantísimo, que
lo podría explicar en términos actuales. En lingüística se diferencian las lingüísticas de los formalistas o de los funcionalistas. ¿Qué significa esto? Que se trata de encontrar cuáles son las relaciones entre los distintos conceptos. Lo vemos en Saussure. Y él dice que la estructura que él analiza es la de la lengua, no la del habla. Porque la otra está desorganizada, no tiene una estructura, no se puede estudiar. Cuando aparece el funcionalismo, lo que se piensa ya es en el habla y la función del lenguaje. ¿Y qué efecto tiene en el sujeto? ¿Qué quiero decir con esto? Que podríamos pensar, entonces, si ellos dicen que se puede causar efectos en las personas con las palabras, lo podemos poner del lado funcionalista. Vamos a ver un poco qué es lo que podría decir, primero que nada, qué traería ese consultorio Elena. Vamos a ver las palabras de Elena. En general, lo que yo podría decir que ella también se autoinculpa. Ella también plantea que metió la pata, digamos, que cometió un grave error, terrible, que no se puede resolver nunca. Aclaro algo, ella era inmortal. O sea que esta solución que tienen ciertos héroes de suicidarse, de morir en algún lado y terminar con esto, ella no lo tiene. No hay nada que pueda hacer. La culpa la va a perseguir ¿cuánto tiempo? Siempre. Vamos a ver las palabras de... Esto es en la Ilíada, al 5. Esta conversación es entre Helena y Príamo. Les aclaro un poquito. Quien se la lleva a Helena es Paris, que era hijo de Príamo. Se acerca a Menelao, atacan los griegos con Menelao al frente, y Príamo, el suegro, le dice que no se preocupe, que no se ponga mal, porque no es culpa de ella. Vamos a ver si Helena acepta que no es culpa de ella. Les leo. Ven acá, hija querida, siéntate a mi lado para que veas a tu anterior marido, es el que está del otro lado del muro, y a sus parientes y amigos. Recuerden que Menelao se fue con toda la corte de él, que habían hecho un pacto de que cualquier problema que pudiera haber con Helena, todos los demás iban a responder por él. Aclaro, Helena tenía una belleza tal que era imposible resistirse. Entonces sabían que aunque esté casada con Menelao, el problema iba a continuar. De hecho, a ella la secuestra primero Teseo. Cuando la secuestra Teseo, la recuperan y ahí el padre de ella dice, bueno, hay que casarla. Pero aparte no resuelve todo que la casen porque es irresistible. Va a haber problemas. Entonces pactan entre ciertos personajes de la corte que el que se quede con ella iba a recibir el apoyo de los demás en cuanto se presente un problema que tarde o temprano iba a aparecer. Por eso es que Menelao le recuerda ese juramento y va con todos. Entonces le recuerda en la muralla, el suegro la quiere calmar y le dice quiénes son los que están ahí, indícame quiénes son. Pues a ti no te considero culpable, sino a los dioses que promovieron contra nosotros la luctuosa guerra de los aqueos. Y me digas cómo se llama ese ingente varón, quién es ese aqueo gallardo y alto de cuerpo. Les recuerdo, los aqueos son los griegos. Otros hay de mayor estatura, pero jamás vieron mis ojos un hombre tan hermoso y venerable. Parece un rey. Y contesta Helena, adivina entre las mujeres. Y ella responde, me inspira, suegro amado, respeto y temor. Ojalá la muerte me hubiese sido grata cuando vine con tu hijo, dejando a la vez que el tálamo a mis hermanos, mi hija querida, mis amables compañeras. Pero no sucedió así, y ahora me consumo llorando. Voy a responder a tu pregunta. Ese es el poderosísimo Agamenón, es el hermano de Menelao. Átrida, buen rey y esforzado combatiente, que fue cuñado de esta desvergonzada, si todo no ha sido un sueño. Hay más textos, el 6, en que ella se trata de perra. No lo voy a leer todo porque nos va a llevar mucho tiempo. En la Odisea ya, el 7, sabemos ya, Menelao, de divina alcurnia, quiénes entre los hombres proclamaron ser estos que han llegado a nuestra casa. ¿Me equivocaré o hablaré con acierto? Mi ánimo me impulsa a ello. Pues afirmo que nunca he visto a nadie tan parecido, hombre o mujer, el asombro me domina al mirarle, como este se asemeja al hijo del magnánimo Odiseo, a Telémaco,
él, su famoso padre, dejó en su casa al poco de haber nacido, cuando para mí, cara de perra, marchasteis a los saqueos hacia Troya. Quiero aclarar, Telémaco es hijo de Odiseo. Cuando Odiseo desaparece, porque toda la Odisea es el relato del retorno de la guerra de Troya, Telémaco lo va a buscar. Recuerden que la guerra de Troya terminó. Entonces, ¿dónde estaba Helena? En Esparta. Telémaco, buscando a su padre, pasa por Esparta. Bueno, le pasa lo mismo. La ve a Helena y no lo puede resistir. Pero ella lo relata llamándose perra. Son todas autoinculpaciones de Helena. Eurípides, yo les dije que había un texto de Eurípides, igual que la Planidonia, en que hay una falsa Helena y una verdadera Helena. Helena no es la que cometió todos estos males, sino un fantasma. Bueno, es ella igual. Y hay una conversación que la verdadera Helena tiene con alguien que retorna de la guerra. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy diciendo qué es lo que traería a ella ese consultorio, qué podría decir, cuál es su mal. Usamos esa frase atribuida a Freud, que después no la encontré, le comentaba a Federico, no la encuentro. ¿Cuál es tu parte en este mal del que te quejas? Y dice así, Helena, ¿significa eso extranjero? Habla con alguien que volvió de la guerra. Que fuiste a la ilustre ciudad de Ilión, Ilión es Troya. Y le responde él, estamos en la 3. Repito, ¿significa eso extranjero que fuiste? 13. Sí. Dice así, ¿significa eso extranjero que fuiste a la ilustre ciudad de Ilión? Y el extranjero le responde, después de haber contribuido a destruirla, me he perdido a mi vez. Se ve que tardó en llegar. Helena le pregunta, ¿ha sido Troya presa de las llamas? Y él le contesta, hasta el punto de que no queda huella alguna de sus murallas. Y Helena, la verdadera, contesta, desgraciada Helena, por tu culpa ya se han muerto los frigios. Hay 2 textos más en que también discute y ella se queja de los males que cometió. Bueno, como yo les decía recién, si donde está hablando esto es en este consultorio que parece que realmente lo tendría, un poco tiempo, Antifonte, porque son varios autores que lo refieren, y Antifonte dije que era un sofista, vamos a ver qué marco teórico utilizaría, dónde se pararía. Y es ahí donde podemos encontrar el elogio de Helenas de Gorgias. Gorgias es un sofista, aclaro, hacía logografías, o sea que hacía defensas de gente acusada en juicio. En esa época el acusado de un juicio no podía tener un abogado ni podía leer. Digamos que era un coach. O sea, le decía qué es lo que tenía que decir como defensa y esta persona se lo tenía que aprender de memoria. A eso se dedicaba Gorgias, aparte de escribir y hacer retórica. Pero una de las cosas principales que hacía, le dije, los sofistas cobraban y hacía esto. Y él ahí tiene el elogio de Helena en que él dice que hace una defensa, dice, si hubo tantos vituperios, yo voy a hacer ahora una defensa de Helena. Voy a hacer un elogio. Hay un problema si es un elogio o no, es otra discusión. El asunto es que la defensa que hace es el libro el texto que es corto, que es el elogio de Helena. Él dice que hay varios motivos por los cuales Helena pudo haber hecho lo que hizo. Lo atribuye al mandato de los dioses. Los dioses determinaron esto, no era mucho lo que ella podía hacer. También porque estuvo enamorada, también porque estuvo secuestrada, también por la fuerza de la palabra. Es importante que tengamos en cuenta esto, porque de todo el texto, que son 20 fragmentos, 8 les dedica solamente al tema de la fuerza de la palabra. Es lo que está tratando de decir acá, es la fuerza que tiene la palabra que él puede ejercer como sofista y como retórico. Vamos a ver lo que él dice. Acá se los voy a leer, no lo tengo ahí escrito, salvo el 25, a ver. Ahí arranca él, diciendo cuál es la importancia de la palabra. Él dice que es un poderoso soberano que con un cuerpo pequeño lleva a término obras divinas. Ahí está el texto. Si fue la palabra la que lo persuadió y engañó a su alma, tampoco en este caso es difícil defenderla y rechazar la culpabilidad de esta manera. La palabra es un gran soberano y con un cuerpo pequeñísimo y sumamente invisible. Les recuerdo que la palabra también es la lengua y ahí es un juego de palabras que en griego tiene que ver con lengua. También simboliza
el pequeño cuerpo que hace cosas. Y sumamente invisible, consigue efectos realmente divinos. Puede ya eliminar el miedo, ya suprimir el dolor, ya infundir alegría y aumentar la compasión. Que esto es así, voy a mostrarlo. Él dice, voy a demostrar cómo la palabra ejerce estos efectos. Los siguientes párrafos va a aludir a lo mismo. Son 8 párrafos que alude a cómo es que la palabra puede trabajar de esa manera. Dice que la poesía tiene poderes especiales de hacer sentir como propia la afección ajena. La palabra puede producir encantamientos, persuadiendo la opinión por medio de la seducción. También dice algo interesante. Dice que la palabra no generaría tal efecto si nosotros fuéramos capaces de recordar el pasado, conocer el presente o vislumbrar el futuro. Está diciendo que no podemos conocer nada. No sé si ubican, pero Gorgias tiene también un texto que se llama Sobre el no ser. Y lo que le está diciendo es que el ser no existe, no se puede conocer y no se puede transmitir. Digamos que hay una tríada que me parece que está él aprovechando para ofrecerla. Dice, si fuera así, no haría falta que la palabra no podría hacer nada, pero como nosotros podemos conocer la realidad, pasado, presente y futuro, no nos queda más que con la palabra. O sea, son efectos de palabra. Dice también que la persona que fue persuadida no puede generar un castigo porque es la víctima del asunto. Dice también acá una frase que seguramente la han escuchado más veces, que dice que la palabra es como un fármaco, que así como los fármacos tienen efecto en el cuerpo, también la palabra la tiene en el alma. El fármaco puede curar o quitar la vida, y también la palabra puede llevar a la perdición de una persona. Lo vamos a tener, es el párrafo 14, está en el número 27. Así como ciertos fármacos eliminan del cuerpo cierto humor y otros fármacos otro, y nos libran de la enfermedad, y otros quitan la vida, así también ciertas palabras afligen, otras alegran, otras aterran, otras enardecen al que las escucha, y otras, en fin, con eficaz persuasión maligna, envenenan y hechizan el alma. Hay otra traducción que dice, la misma relación tiene el poder del discurso con respecto a la disposición del alma, que a la disposición de los fármacos con relación a la naturaleza de los cuerpos. Pues así como los fármacos, unos extraen del cuerpo algunos humores y otros, y hacen cesar ya sea la enfermedad, ya sea la vida, así también los discursos, unos causan dolor, otros deleite. Lo que quiero plantear acá es que Gorgias no dice cuál fue el efecto de la palabra. Dice que fue el efecto de la palabra, que hay que buscar por ahí. Yo les dije en un momento que la postura de los sofistas puede pensarse como un funcionalismo, que trabaja con la idea de efecto de la palabra, la pragmática lingüística, hacer cosas con palabras. Y hay una línea fuerte de esto, que es el determinismo lingüístico. No sé si alguna vez escucharon el concepto, otros lo llaman relativismo lingüístico. En Estados Unidos lo llaman más la hipótesis Sapir-Whorf, porque, bueno, la perspectiva de ellos, antes de Sapir-Whorf no hay nada. Pero lo tenemos ya en los orígenes, lo tenemos recién, dije que lo teníamos con Gorgias. Vamos a ver una descripción de lo que sería el determinismo. Es un texto, armé, que dice así: la forma correcta de la lengua que hablamos y los conceptos presentes en la misma imponen o condicionan fuertemente el tipo de razonamientos, concepciones e ideas sobre cómo es el mundo. Miren si hay autores previos a Lee-Worf. Leibniz, von Humboldt, Schopenhauer, Wittgenstein. Hay una frase de Wittgenstein que quizá la conocen, que el límite del lenguaje es el límite de mi pensamiento. Heidegger, Benveniste, Lacan, Sapir. Hay un autor también, es interesante, que es Ted Chiang. Yo lo menciono porque hay una película que se hizo a partir de un libro de él. ¿Tenés ahí las fotos de la película? El libro es Cuéntame la historia de tu vida, perdón. Y la película es La llegada.
¿Alguien la vio? Sí. Es una película de ciencia ficción. The Arrival. El loop temporal el otro día. Que acá Jorge va a exponer otra parte también muy interesante. Ted Chiang es un Chinese American, ¿no? Creo que es un experto en computación, pero escribió este libro de ciencia ficción. Yo no leí el libro, vi la película, en donde vienen seres de otro planeta y quieren comunicarse con ellos. En la Tierra no saben si vienen en son de paz o no, si vienen a atacar o no. Buscan una semióloga, ¿cómo se llama la actriz? Amy Adams, que se encarga de comunicarse con ellos. Bueno, es bastante simpática la situación en cuanto a lo doloroso que es comunicarse con otros, porque los militares la apuran a ella. Trate de encontrar una forma de dialogar. Ellos dialogan o hablan o escriben, no sé qué podríamos decir, con los símbolos que están en las otras fotos. Escriben de esa manera y ella tiene que interpretar. Entonces le preguntan si todavía se comunicó. Y ella dice, no. Y dice, bueno, pero está pasando el tiempo, estos nos pueden atacar. Y ella dice en un momento, estoy tratando todavía de que sepan qué significa soy yo y son ustedes, qué significa una pregunta. Lo interesante del relato es que ella va comenzando a aprender ese idioma. La película es compleja porque hay un montón de escenas del pasado, del futuro, la verdad que no se entiende hasta el final. ¿Cuál es la idea? Que ella en un momento logra comprender ese otro idioma. Y comprendiendo ese otro idioma puede viajar en el tiempo. O sea, puede entrar a otra dimensión. A su vez, por eso comprende el idioma. Es un loop permanente. Y puede evitar una guerra que se puede ocasionar porque quieren atacar a esta gente. Y bueno, sería desastroso. Lo que estoy insistiendo todo el tiempo aquí es, podemos romper esa extraterritorialidad buscando una interterritorialidad. Tal vez la forma es poder pensar que ciertos conceptos que nosotros usamos en psicoanálisis, si nosotros buscamos una homología, no que sean iguales en sustancia, sino ciertas comparaciones y ciertas ideas, podemos encontrarlos en otros lados. Yo traería unos conceptos. Bueno, Cassin trabaja mucho con una idea de Gorgias, que es que no se dice un color, se dice un concepto. Y hay unos cuantos conceptos que pueden entrar de psicoanálisis en esto que acabo de hablar del determinismo lingüístico. O sea, cómo la lengua forma o da forma, esa es la discusión, al pensamiento. Podríamos decir que un determinismo lingüístico es que el lenguaje es pensamiento. O sea, que no hay un pensamiento que el lenguaje le dio una forma, sino que es lo mismo. Forma en el sentido que lo construye. Pero hay dos conceptos que podemos pensar en psicoanálisis. Eso habla, eso piensa, una realidad prediscursiva, no hay autor, en la lingüística dialogismo, intertextualidad, inmixción de otredad. Notan que estoy mezclando conceptos de lingüística con conceptos de psicoanálisis. Que se diga como hecho, queda olvidado tras lo dicho o en lo que se escucha. Que no haya plagio. También hay otra frase que es que se diga como hecho, queda olvidado tras lo dicho. El tema es que no hay autor y muchos creemos que tenemos una idea propia y no está en nosotros, está en el discurso. Y acá tengo un texto, que es el 31. A ver si nos damos cuenta si es un psicoanalista, si es un filósofo, quién es. El texto dice así: aunque el discurso es universal, la mayoría vive como si tuviera un entendimiento propio. ¿Entienden la idea? El discurso está en todos, está en el universo, pero cada uno cree que es autor de la idea, digamos. Hay otra traducción que dice que aunque el discurso es común a todos, la mayoría de la gente vive como si tuvieran sabiduría propia. ¿Alguien puede imaginarse quién es el autor? Si es por el texto, ¿le parece un psicoanalista, un filósofo actual? ¿Entienden la idea? ¿No? Me parece a mí que engloba bastante lo que estaba mencionando. No está en el sujeto, está en el discurso. Bueno, vamos a ver quién es el autor. A mí me parece bastante actual el texto, bastante dentro de lo que es el determinismo lingüístico, el funcionalismo,
En el 32 lo podemos ver. Es Heráclito. O sea, terminamos siempre volviendo ahí. Alguien que habla de que el camino del no ser puede ser conocido, podemos trabajar con él, oponiéndose al ser Parménido, que nos dice que de ese camino hay que apartarse. Y bueno, ese es el camino que tenemos que recorrer. Me parece a mí que si nosotros queremos romper esas barreras, tenemos que tener cierta amplitud, porque obvio que no es lo mismo. Cuando hacemos una comparación nos dicen, bueno, esto es como tal cosa, cuando discutimos en política, con discusión de café, bueno, no vas a comparar. Si comparamos sustancias, no. Si hacemos una analogía, pero si hacemos homologías, comparamos relaciones, y tenemos la amplitud de saber que le hablaba a su ciencia, cuando podemos hablar de Benveniste, de Jacobson, que son cosas que inclusive discutimos con Federico y en algunas no nos hemos puesto de acuerdo inclusive. A ver, lo voy a leer en voz alta. Está bien, sí. Aunque el logos es universal, porque él dice logos, yo solamente le cambié la palabra logos por discurso, notarán. Vive como si tuviera un entendimiento propio. Aunque el logos es común a todos, la mayoría de la gente vive como si tuvieran sabiduría propia. Los hombres ignoran este logo, los hombres ignoran este logo siempre existente antes de haberlo escuchado. ¿Se dan cuenta que existía antes de que lo hubieran oído? ¿Les afecta? Antes de que lo oigan. Y aún después de haberlo escuchado por vez primera, pues aunque todo acontece de acuerdo a este logos, se comportan como si ignorasen cuando intentan hablar, cuando intentan obrar. Pero ya, para explicar, divido cada uno según su naturaleza, meditando íntimamente en qué consiste. El resto de los seres humanos no se da cuenta de que obran despiertos, tanto como olvidan lo que hacen dormidos. Si se fijan, me parece que todas las frases que mencioné, la que más concuerda con esto, son varias, pero que se diga como hecho, quedó olvidado tras lo dicho. Bueno, con eso pararía. Si tienen alguna pregunta. No sé cuánto tiempo nos queda. Bien. Con esta observación tan aguda que has hecho de que no solo es interterritorialidad, sino que es intertemporalidad, con teorías de distintas épocas, porque podríamos pensar que mientras compartan un mismo paradigma, distintas disciplinas o pensadores de distintas épocas pueden estar en el mismo lugar teórico. Y el paradigma no es natural, hay que construirlo. Entonces también ahí estamos en una situación interesante, que hay que pensar en qué consiste el paradigma que uniría a estos pensadores de la antigüedad con los modernos. Y el programa de investigación de Apola no es un mal lugar para empezar, porque vos lo tomaste varias veces. Sí, por eso inclusive ofrecí Yo pensé en un momento, ¿qué palabra le pongo a esto? Y podría ser interterritorialidad, intertemporalidad, pero bueno, si nosotros lo pensamos como intertextualidad, tiempo y espacio no nos cambia. Y romper un poco la idea de territorios. ¿Algo más? Sí. Pero para Los que están afuera. Pero para Heráclito... Nicolás. Hola. Para Heráclito, ¿el logos contiene una realidad prediscursiva? Eso no entiendo. Yo creería, estoy interpretando a Heráclito, estoy haciéndole decir cosas, ¿no? Pero si justamente tenemos la idea abierta, estaría diciendo que el logos es esa realidad, que no es prediscursiva, es el discurso. Lo que está diciendo Lacan con que no hay realidad prediscursiva es que no hay una sustancia a la cual se le haya puesto un nombre. Y cuando está diciendo acá que es eterno, que es previo a que lo escuchemos, el que lo oigamos, me parece que está diciendo lo mismo. Para mi opinión, está diciendo que no hay una realidad prediscursiva, que la realidad es el logos. De hecho, cuando dice, no él, sino Gorgias,
que no se dice un color, sino que lo que se dice es un discurso. Está diciendo, en mi opinión, lo mismo. Refiere a la matemática, que no busquemos en la sustancia, no busquemos por el lado del ser, sino del no ser. Que desde el no ser lo podemos convertir en un ser, que es lo que prohíbe Parménides, que dice, no trates de convertir el no ser en ser. Y cuando estamos trabajando acá con el no ser, o sea, con lo no sustancial, lo estamos convirtiendo en un ser, en otro tipo de ser, en un ser de discurso. No sé si eso responde a la idea. Sí, más que nada porque, fíjate que dice entrecomisado, los hombres ignoran este logos siempre existente. Es eterno, es desde siempre. No hay una cosa que existe, no hay una sustancia que existió antes. Suena raro, pero cuando Lacan dice no hay una realidad prediscursiva, quizá estamos acostumbrados a oírlo. O cuando la Biblia dice el principio era el verbo. Lo que pasa es que lo vimos muchas veces, pero está diciendo esto. O lo simbólico ya está. O lo simbólico ya está. Eso es lo que estoy planteando acá. Que si abrimos un poco la cabeza nos encontramos que hay otros autores que trabajan ciertos temas parecidos y lo podemos integrar acá dentro de ciertos movimientos. Y corremos peligro nosotros de que mientras declamamos que no estamos del lado de la extraterritorialidad, estemos dando vueltas sin pensar que tal vez, si justamente son hechos de discurso y existió desde siempre y no hay realidad prediscursiva, ¿por qué decimos que parte con Lacan? Estamos diciendo no hay autor, pero Lacan es el autor. ¿En qué quedamos? De hecho, Lacan cita muchísimo a los sofistas. Él cuando habla de las ciencias o los otros conocimientos que hay que tener, habla de la lingüística, no dice los sofistas. Pero fíjense, ¿cuántas veces Lacan habla de la sofística? Seminario 2, clase 2, seminario 7, clase 20, seminario 8, clase 5. Seminario 8, clase 6, clase 7, clase 8, seminario 12, clase 12, seminario 12, clase 15, seminario 14, clase 17, seminario 15, seminario 16, 17. De hecho, en el 17, donde dice esa frase que quizá la habrán oído. Yo tengo referencia en Gorgias, ¿y por qué no? O sea, no está diciendo... Cuando habla de la ciencia, que en Vincent dice que otras, o Vincent, no sé cómo se pronuncia, qué otras lecturas hay que tener o recomienda él tener. No lo dice, pero en su texto lo podemos descubrir. Como tantas veces hemos hecho, que quizás la frase literal de Lacan no esté, pero si lo seguimos, ojo, no es solo idea mía. Acá esto lo trae Kazan, yo lo saco de ahí, ciertas alusiones, son las notas que ella, aprovecho las citas que ella da. A mí me parece que hay dos niveles de discusión, digamos. Uno que es esta idea de cuál es la relación entre realidad y lenguaje, ¿sí? Que efectivamente la cita que decías de Wittgenstein es los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo, y que en ese sentido podríamos decir así, es universal históricamente eso, y efectivamente todos estos autores que está citando me parece que abonan a la tesis del monismo significante y no al dualismo realidad-lenguaje, ¿sí? Pues todos los autores aportan a la perspectiva que obviamente parece que es la idea que Lacan tiene entre la relación entre realidad y lenguaje. Pero después hay otra cuestión, que me parece que es el otro nivel de discusión, y que ahí yo no sé si estaría tan de acuerdo, que es el que ustedes proponen como llevar, cómo se analizaría Helena, ¿no? El análisis, si Helena se psicoanalizaría. Porque hay otra cuestión que es la dimensión histórica y la dimensión semántica del lenguaje, ¿sí? Y que es que probablemente muchos de los términos que nosotros entendemos como responsabilidad de la traducción, en rigor no tenemos la más puta idea de qué significan en el contexto donde fueron generados, ¿no? El que trabaja muy bien esto es Steiner en Antígonas, y dice algo así, y trata este problema que es el mismo, me parece, que de Helena. Dice que, digamos, Occidente no puede entender el problema de la culpa y la responsabilidad
de los griegos, porque en principio nosotros creemos en la noción de individuo, consideramos la idea de que somos individuos. Y para un griego, ¿sí?, la noción que tenemos nosotros de individuo moderno, en el sentido de, ¿sí?, responsable de nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestras acciones, para Antígona, va a decir Steiner, eso no, es impensable. Porque de una manera, para una Antígona, lo que ella hace no es un acto individual estrictamente. Y que para nosotros es impensable exactamente lo contrario. Nosotros no podemos pensar nuestros actos si no es individualmente. Entonces, ese salto semántico que se produce, que en rigor también podría tener que ver, digo, a la objeción de hacer un análisis de Helena, tomando las tesis historicistas de Lacan, en el sentido de si el psicoanálisis es posible después de la ciencia, es porque efectivamente algo relaciona al lugar de la verdad, se transforma, ¿sí?, en Occidente, y de alguna manera esa culpa inconsciente que advendrá después de la ciencia es impensable, ¿sí?, como para un griego, digámoslo así, ¿no? Digo, en ese punto me parece que efectivamente podemos ser universalistas respecto al lenguaje, pero tenemos que acotarlo históricamente el problema del significado. Porque cada uno vive en su realidad del mundo y es el problema que tenemos con lo que se llama anacronismo. Nosotros no podemos pensar, podemos tomar las palabras, pero no podemos efectivamente dar cuenta de la dimensión semántica de una lengua hablada hace 2500 años, aunque el término tenga una relación con otros términos. Lo que pasa es que el intento aquí es justamente lo opuesto a lo que está proponiendo. Lo que está proponiendo vos es el tema de la inconmensurabilidad. Y me parece a mí que, por eso yo hablé de establecer comparaciones de la homología, o sea, de las relaciones, y no de la analogía, o sea, de sustancias. Nada podría decirse. No podemos pensar nada si nosotros comparamos analógicamente. Nada se puede decir. Es más, cuando vemos acá, no sé, cuando estamos trabajando acá un tema de Lacan, ser hablante. Lo estamos trabajando y alguien dice, no, pero esta es la etapa de hablantecer o hablancer. Entonces tampoco podemos comparar a Lacan de una época con la otra. No se puede decir nada. Yo lo que estoy proponiendo es algo que tal vez quede como un simplismo, puede ser. Pero es pensar que de alguna manera tenemos que traer los conocimientos de otras áreas. Y tenemos que hacer cierta concesión, porque si no, la inconmensurabilidad nos invade y no podemos decir nada, ni siquiera el mismo autor. Porque estamos pensando, fulano es marxista, mengano es marxista. No, pero es el mismo marxismo. La verdad que tenés razón. Le estoy proponiendo que de alguna manera tenemos que romper, justamente por eso propongo no usar la interterritorialidad. Dejemos un poco la sustancia y pensemos en relaciones. Esto solo. Yo lo que quiero decir primero, no es que es un caso clínico, es un juego de título para poder traer este tema. Para decir, miren, en esa época esto también, con ciertas personas, con ciertas perspectivas se hubiera podido trabajar desde el origen en el logos. Es un juego, no hay ningún caso clínico. Pero principalmente yo buscaba esa idea central, que la otra vez lo hablábamos también. Sí. ¿Qué hacemos con la idea de conmensurabilidad? Porque por un lado Lacan propone, vayan a otras tierras. Y otro contesta, no, pero en otras tierras hablan otro idioma y tienen otros problemas. Está bien, nos quedamos en casa. Ahí me parece que da un paso más Lacan. El problema que estás hablando es el problema de la traducción. Es la tradición de toda traducción. O sea, ninguna traducción es absoluta. Es el malentendido, si querés, a nivel semántico. Pero me parece que Lacan da un paso más puede ser Peut-être Vincent en 1978, donde él dice que la interterritorialidad de dos campos de saberes se realizaría por lo que pueden aportar mutuamente. Entonces, Lacan dice, por ejemplo, que lo real como imposible lógico es lo que el psicoanálisis puede aportarle a la lógica, ¿sí? La lingüisteria es lo que el psicoanálisis en su interterritorialidad con la lingüística. O sea, lo que Lacan está diciendo es que si hay interterritorialidad, el psicoanálisis va a tener que producir algo en más a la disciplina, ¿sí? Digo, que me parece que es una salida muy interesante para dar cuenta de eso. Y la última es la filosofía, ¿sí? Que Lacan dice que el psicoanálisis, digamos, aporta a la filosofía, le aporta a la antifilosofía.
¿no? Con topología dice que no. Con topología es la única que dice no se sabe muy bien qué le aporta a la topología. No. Pero, Martín, espera que le hago sigo la línea que decía aquí Jorge recién. Hay dos, se estudian dos historias ahí en el doctorado en epistemología, tres. La historia diacrónica y la historia anacrónica. La diacrónica sería esa que podría ser la inconmensurable, etapas históricas que no se pueden entender mutuamente. La anacrónica, que es la que yo creo que es la que tenemos que seguir necesariamente, porque creo que no queda otra, y les doy un ejemplo, para que no haya inconmensurabilidad, es la que dice que a partir de que hay una disciplina que se llama historia y hay una teoría que elabora lo que haya ocurrido en el tiempo remoto, a partir de ahí se puede comprender y no antes. No se puede comprender al griego yendo a Grecia y viviendo como el griego porque ya tenemos que eliminar toda concepción de historia moderna. Entonces, Dolina decía, una vez que le preguntaron si le gustaría ser Maradona, dice, no, porque entre los recuerdos de Maradona no estaría el de haber sido Alejandro Dolina. Por lo tanto, no tendría sentido. Entonces, este tipo de cuestiones es. La otra es El hombre de la tierra, Manfred Wörth, la película, excelente. Es un antropoceno, un hombre de hace 10.000 años, que es inmortal. Y está dando clases en una universidad y se va para que no se den cuenta, cada tantos años se tiene que ir, para que no se den cuenta que no envejece. Entonces, les confiesa a sus compañeros, a sus colegas, que es inmortal, le dice, bueno, tengo 10.000 años. ¿Y cuándo te das cuenta de eso? Bueno, me di cuenta de quién era cuando estudié antropología en el siglo XX. Antes, cuando yo no tenía esa idea, mis experiencias no estaban conceptualizadas, no estaban organizadas. Recién, cuando estudié antropología y estudié a los antropócenos, me di cuenta quién eran los magdalenos. Entonces, nada, para darle vuelta a ese tema que yo creo que dentro de la navaja de Occam, historia diacrónica, no, historia anacrónica. La anacrónica es la que aporta el sentido desde el que tenemos nosotros, porque no hay otra. Una frase de cierre y que intenta hacer respuesta a Martín. Me parece a mí que es interesante que Lacan en Vincent hable del intercambio. Uno puede decir, ¿por qué? Si vamos a tomar conocimientos lados, ¿para qué el intercambio? Se jodan. Pero me parece que lo que tenemos que pensar, esa idea de intercambio con otros conocimientos, es dentro de la idea de alienación y separación. Y considerar a la extraterritorialidad, estar aislados, como la separación. Esos comentarios que a veces hace Alfredo, que el orden sería, no que nacemos alienados y tendríamos que separar, sino que nacemos separados y la alienación sería ser objeto del deseo de otro. Y me parece que esta es la idea, de que haya verdadero intercambio y salir del aislamiento. De poder alienarnos un poco, se pierde siempre, pero por lo menos quizá podamos hacer un aporte que hagan el necesario el psicoanálisis a esas otras. Si no, quedamos en el aislamiento. Te quería cerrar una cosita chiquita de lo que acabas de decir, que la alienación, como concepto de Lacan, de restituir algo del orden del sujeto, o sea, sacarlo de la fánesis, no hubiera funcionado en la pobre Elena, que estaba condenada a ser inmortal y a ser irresistible. O sea que ella estaba condenada a ser objeto del deseo del otro todo el tiempo. Poner la última foto. Tuvieron que buscar una buena actriz para eso, que represente esta idea de la última foto. No, en el PowerPoint. La última de una actriz que representa bien esa idea de mirarla y quedarse extasiado. Sobre todo si te gusta la rubia. Tenemos el mismo problema. Sobre todo si te gusta la rubia de ojos claros. Bueno, eso sería todo.